buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derechos Fundamentales en la Escuela, el juez de tutela como guardián de la Constitución, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Constitucional. La Constitución de 1991 consagró una serie de principios, valores, mecanismos y garantías de protección de derechos fundamentales. Esto con el objetivo de materializar los preceptos del mismo Estado social de derecho y de esta forma lograr una sociedad equitativa y más justa. Dentro de estas garantías, deberes, derechos y preceptos está el reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes como un grupo especial de protección. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el tema precisamente de esta protección a los niños, niñas y adolescentes desde la escuela, desde la academia, especialmente por parte del juez de tutela, como una forma de proteger y dar desarrollo a la carta política. La escuela es un lugar ideal para la promoción de los valores constitucionales, en tanto que es un espacio de transmisión no solo de conocimiento, sino de formación cívica, por lo que el respeto a los derechos fundamentales en ella se convierten en un aspecto vital a considerar, y especialmente en aspectos y en ambientes educativos donde los menores resultan a veces vulnerados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Ana Patricia Pavón Mantilla, abogada y filósofa de la Universidad Industrial de Santander, doctora en Derecho de la Universidad Libre, magíster en Hermenéutica Jurídica y Derecho, especialista en docencia universitaria. Es investigadora senior del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Investigación y actualmente se desempeña como profesora titular del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y líder del grupo de investigación denominado Teoría del Derecho y Formación Jurídica. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Ana Patricia Pavón Mantilla, es un gusto tenerla de nuevo con nosotras. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo muy especial desde la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa por la invitación, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una presentación con la finalidad de ir siguiendo el discurso que voy a proponer y que gira en torno a los derechos fundamentales en la escuela, tomando como referencia algunas de las investigaciones que durante ya varios años he adelantado con el profesor Javier Orlando Aguirre de la Universidad Industrial de Santander, y a quien cito como coautor de muchas de las ideas que voy a presentar a continuación. Bien, en primer lugar, cuando nos referimos a este tema partimos de una premisa, y es que el derecho es un asunto de todos, el derecho está en todas partes, incluida la escuela, y que en ese sentido, cuando formulamos preguntas alrededor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, no solamente nos referimos a el derecho a la educación como el acceso a los bienes de la cultura, al conocimiento, al abordaje de competencias cognitivas, sino que también nos referimos al componente del derecho a la educación y de los derechos humanos en el aula, de los derechos humanos y los derechos fundamentales en la escuela, por un lado, y por otro, al derecho a aprender a convivir con los otros en el marco de los derechos. En esa medida,
señalar como premisa o como punto de partida que el derecho está en todas partes nos permite afirmar que esta relación derecho y escuela es relevante en tanto las normas contribuyen con la formación de pautas para vivir con los otros, con la forma en que nos relacionamos, en que constituimos nuestra propia forma de ver el mundo. Y a partir de ahí, la jurisprudencia constitucional, la Constitución, el derecho convencional, puede ser valorado como un elemento constitutivo, como un elemento que permite comprender y fijar aspectos de la vida cotidiana que nos permiten acercarnos a los problemas cotidianos y a la forma en que se abordan conflictos desde una perspectiva que nos permita acercarnos a la construcción de ciudadanía y democracia. Y es por eso que vale la pena pensar las situaciones que afectan la convivencia escolar de manera cotidiana desde el ámbito del discurso de los derechos. Cuando nosotros formulamos preguntas acerca de quiénes pueden tomar decisiones en asuntos atinentes al derecho en las instituciones educativas, ahí surge alguna tensión en algunos de estos conflictos que han sido llevados ante el juez constitucional, porque en algunas oportunidades las instituciones escolares sienten que este espacio de intervención del juez pues ha sido un espacio en donde se ha juridificado la vida cotidiana, en algunos momentos sienten que se pierde autonomía en las instituciones, y un poco lo que quiero compartirles con esta presentación es que cuando estamos frente al abordaje de asuntos referidos a la escuela y al derecho, las instituciones escolares son las primeras que pueden tomar decisiones alrededor de lo que sucede en la escuela. Son los padres, madres, las familias las que pueden tomar decisiones, pero también son los niños, niñas y adolescentes, y estas decisiones tienen que tomarse en el marco del discurso de los derechos, desde un enfoque de los derechos. Entonces, si bien es cierto, no se ha perdido autonomía en la escuela frente a la toma de decisiones sobre cómo dirimir o cómo vivir las relaciones cotidianas, esas decisiones siempre estarán limitadas o restringidas por el orden constitucional y convencional. En ese sentido, cuando se justifica la importancia de trasladar el discurso constitucional a los colegios y a las instituciones escolares, esta importancia se puede justificar en 3 niveles. En primer lugar, acudiendo a razones de justicia, y estas razones de justicia están ligadas porque si lo entendemos desde la filosofía moral, la pregunta acerca de cómo convivir con los otros, pues la construcción de las sociedades contemporáneas se ha fijado a través de reglas jurídicas, de reglas del derecho, y estas reglas comportan unos elementos de justicia generales, sociales, que nos permiten acercarnos hacia el trato sin discriminación, que nos permite acercarnos hacia la equidad de género, que nos permite leer al otro, a los otros, como iguales, como sujetos con la misma dignidad y que son merecedores de igual consideración y respeto. Por razones de ciudadanía, porque naturalmente a la escuela se le ha adjudicado una tarea, y es la de formación para la ciudadanía, es la de formación en competencias ciudadanas y para la democracia, y es la escuela el primer lugar en donde nos acercamos a normas que no son las normas familiares, que son las normas externas al núcleo familiar. Y estas razones de ciudadanía las comprendemos cuando leemos que esas normas que se construyen en el ámbito escolar son las primeras normas que nos permiten afianzar una relación con el derecho, ¿cierto? Esa relación que puede ser en donde yo me leo como un constructor de las propias normas, como un autor de las propias normas que van a dirigir la convivencia, mi convivencia con los otros, o
en donde yo podría leerme como un sujeto que ha sido oprimido por las normas que han sido impuestas por otros y en donde yo no he podido consensuar o disentir frente a esas normas. Entonces, dado que en la escuela tenemos ese primer acercamiento con el derecho, con las normas, con las reglas para convivir en sociedad, pues es relevante pensar lo que sucede con el derecho en la escuela. Y bueno, también por razones jurídicas, ¿no? En la medida en que pues los manuales de convivencia, que es ese conjunto de normas con el que nos acercamos en la escuela, pues están orientados, están dirigidos por las normas de carácter superior que regulan este componente. Y sin referirnos a ellas, pues rápidamente, pues hay un número significativo de regulación normativa que en nuestro contexto, a partir de la Constitución del 91, ha ido orientando esas relaciones entre el derecho y la escuela. De ese recorrido voy a destacar solo dos aspectos en lo que tiene que ver con la regulación legal. Uno es lo que aporta la Ley 10 del 98 del 2006. Esta regulación es muy relevante dentro de este tema en la medida en que allí se recogen muchas de las subreglas que en materia de interpretación jurisprudencial se habían ido consolidando a través de las decisiones de la Corte Constitucional. Y en esta legislación se materializa esa transformación frente a la concepción de niños, niñas y adolescentes, en donde ya se reconoce la titularidad como sujetos de derecho. Claro, desde el 91 se había reconocido en la Constitución y en la jurisprudencia, pero teníamos aquí reglas en donde reglas legales en donde aún no se materializaba con tanta fuerza como en este ordenamiento del 2006. Y entonces aquí es relevante cómo se habla de obligaciones éticas fundamentales frente a niños, niñas y adolescentes, ¿no? En materia de formación en el respeto por la dignidad humana, en la protección contra toda forma de maltrato, y se va incorporando el criterio de cómo en los establecimientos educativos y en general en las relaciones con niños, niñas y adolescentes debe prevalecer los mecanismos de formación pedagógica antes que los elementos sancionatorios. Se reitera pues una orientación que ya está en el derecho convencional y es la prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes y de toda medida que atente contra la dignidad de los estudiantes. Y con mucha fuerza este discurso se recoge posteriormente en la Ley 1620 del 2013, ¿no? En donde dentro de los objetivos de la ley se fija lo que, insisto, ya también estaba en la jurisprudencia como parte de la interpretación de la Constitución y que señala cómo con la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar para la Formación de Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, ese sistema tiene como finalidad contribuir en la formación de ciudadanos activos, como con la finalidad de contribuir para formar en competencias que permitan construir una sociedad democrática, entendiendo que las sociedades democráticas son altamente pluralistas, entendiendo que el pluralismo es una riqueza de las sociedades y que con la finalidad de contribuir con un ambiente de convivencia escolar, pues esta diversidad tiene que verse como una riqueza. Pese a que contamos con todo ese marco constitucional, convencional y normativo, pese a que tenemos esa regulación formal, pues aún se viven muchos conflictos ligados a las reglas que en los manuales de convivencia se han ido incorporando y que estudiantes y familias consideran son contrarias a la Constitución. Entonces, es allí donde se han identificado algunos escenarios jurisprudenciales en los que de manera recurrente
las familias y los niños, niñas y adolescentes han tenido que acudir al juez de tutela para que sea el juez de tutela quien reitere sus derechos fundamentales y en muchas ocasiones ordena a las instituciones escolares modificar los manuales o reglamentos escolares de convivencia. De esa hermenéutica constitucional, desde el 92 hasta este año, si ustedes revisan en la relatoría de la Corte Constitucional, este ha sido uno de los temas en donde se ha reiterado la jurisprudencia, en donde hay una evolución jurisprudencial al respecto, se han enriquecido las subreglas, se ha generado una jurisprudencia muy nutrida, con apoyo de peritos, con apoyo de profesionales de distintas áreas, en donde el juez constitucional ha ido consultando para comprender la complejidad que implica la garantía de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Y de esa sólida jurisprudencia, pues lo que nosotros hemos hecho en ese ejercicio de análisis del discurso de la jurisprudencia de la Corte es formular ciertas preguntas acerca de cuál es la naturaleza de los manuales de convivencia, cómo esos manuales de convivencia encuentran como límite para su constitucionalidad la garantía de esos derechos fundamentales que se han consagrado desde el 91 y de los cuales son titulares niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, y cómo esa potestad o esa autonomía que tienen las instituciones para fijar reglas en el ámbito escolar es una autonomía que está restringida por el discurso de los derechos. Entonces, lo primero que se identifica en esta cantidad de jurisprudencias que han desarrollado este tema es que, si bien es cierto, los manuales de convivencia son contratos de adhesión, y son contratos de adhesión porque en muchos casos cuando las familias y cuando los estudiantes llegan a las instituciones, pues los manuales de convivencia ya están hechos y de alguna forma adhieren a lo que allí se expone. Esa adherencia, esa naturaleza de ser contratos de adhesión, pues no excluye que deban ser valorados desde la óptica constitucional. En los manuales de convivencia se incluyen o se integran reglas mínimas de convivencia escolar, y el que sean reglas mínimas invita a las instituciones a que eviten fijar reglas o comportamientos que supongan expectativas morales de máximos frente a lo que esperan de la convivencia escolar, ¿no? Reconociendo que vivimos en ambientes diversos, de pluralidad, de diversidad de opiniones, de diversidad de cosmovisiones frente al mundo, pues mal haría un manual de convivencia en intentar regular aspectos que abarquen muchos elementos de la vida de las personas en esa institución, y sería más idóneo si lo que hace es fijar reglas mínimas en las que podamos concertar las expectativas razonables para vivir en comunidad. Y bueno, dentro de esa construcción de la naturaleza de los manuales, pues estos son una expresión formalizada, y los vemos ahí, ¿no? Son documentos escritos acerca de las ideas, de los deseos de la comunidad educativa con relación a su proyecto de formación escolar. Y entonces aquí también hay otro elemento muy interesante, y es que los manuales de convivencia son regulaciones propias. No podríamos tener un manual de convivencia para todos los colegios iguales, porque los colegios y las instituciones escolares no son iguales. Sus proyectos de formación, sus proyectos educativos tienen particularidades que recogen el contexto situado, que recogen los valores y las ideas de sus comunidades. Entonces no será lo mismo un manual de convivencia para una institución que tiene estudiantes del sector rural, o que tiene estudiantes de comunidades étnicas y que tienen preferencias e intereses propios, y no será lo mismo un manual de convivencia de una institución que tiene una orientación religiosa a otro que no tiene orientación o compromisos religiosos. Entonces, digamos que allí también un poco algunas de las salidas en las que se ha optado en algunos casos es
pensar en construcción de manuales tipo, ¿no? Y esto sería contrario a la naturaleza de los manuales de convivencia. ¿Qué garantiza la legitimidad de los manuales de convivencia? Aquí hay una cosa muy interesante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es que se adopta una noción de democracia que está en el marco de la democracia consensual, por un lado, cuando la jurisprudencia dice en la elaboración de los manuales de convivencia deben participar activamente todos los miembros de la comunidad educativa, pero también encontramos rasgos de la democracia agonística, en tanto se reconoce que los manuales de convivencia también deben incluir la posibilidad de disentir, que también deben incluir la posibilidad del desacuerdo, que también son espacios sobre los que podemos debatir frente a esas reglas e intentar modificarlas. Y entonces los manuales no pueden ser reglamentos estáticos. Y no pueden ser reglamentos estáticos porque los valores, las ideas, las preferencias sobre las que se fundan esas reglas mínimas de convivencia pueden cambiar de la forma en que naturalmente cambian las dinámicas de los grupos sociales. ¿Qué garantiza la constitucionalidad de los manuales de convivencia? Pues garantiza no solamente lo anterior, ¿cierto? Que sean espacios de discusión permanente y que sean espacios de construcción en donde se hagan ejercicios de ciudadanía y de democracia. Garantiza la constitucionalidad que se respete en esa configuración de reglas la Constitución como norma de normas, reconociendo que siempre, aunque estemos frente a una regla que haya sido, por ejemplo, acordada por la mayoría, esa regla mayoritaria no supera el test de constitucionalidad, sino ha incorporado en términos sustanciales las garantías que se ha incorporado en la Constitución. Y entonces, a partir de allí, la jurisprudencia también ha señalado cómo el manual de convivencia en esa relación con la Constitución y con las orientaciones para la construcción de la ciudadanía tiene que promover valores democráticos, pero no la democracia plebiscitaria, ¿cierto? No la democracia de lo que la mayoría acuerde, aunque ese acuerdo mayoritario desconozca los otros sentires dentro de la comunidad educativa, y naturalmente el conjunto de derechos constitucionales que se han garantizado para niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dos elementos han sido fundantes para evaluar esa constitucionalidad de los manuales de convivencia, y esos dos elementos están ligados al derecho al debido proceso y están ligados al aspecto sustancial del derecho al debido proceso y como garantía para que aquellas faltas o expectativas de conducta y las eventuales sanciones que establecen las instituciones escolares estén claramente contemplados en los reglamentos, un elemento básico del Estado moderno y del principio de legalidad, y un aspecto sustancial en donde se fijen los procedimientos o las etapas en las que se surtiría un proceso para el abordaje de esas faltas y las eventuales sanciones. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, entendiendo que lo ideal sería no hablar de faltas y sanciones, ¿no? Sino de oportunidades de aprendizaje para el abordaje de los conflictos o de las situaciones que afectan la convivencia escolar desde una perspectiva pedagógica y no desde una perspectiva sancionatoria o disciplinaria. Sin embargo, dado que en muchos manuales de convivencia de las instituciones escolares aún se mantiene este elemento disciplinario y sancionatorio, pues la jurisprudencia sigue siendo pertinente en tanto fija cuáles son los elementos que debería integrar en términos sustanciales o procesales ese aspecto sancionatorio que aún identificamos en los manuales de convivencia. Y ese aspecto procesal pues tiene que ver con entonces esas etapas en las que se va a asumir el abordaje de un hecho o una conducta que eventualmente pueda desembocar
en una sanción. ¿Qué conductas pueden ser objeto de sanción? Esta es una pregunta que es relevante en todos los escenarios jurisprudenciales en los que se ha abordado este tema, porque muchos de los conflictos que han llegado ante el juez de tutela tienen que ver con comportamientos que las instituciones escolares sancionan y que no hacen parte de su competencia, que no afectan la convivencia escolar y que más bien estarían dentro del ámbito de la vida privada de los estudiantes. Entonces, la jurisprudencia nos permite hablar de tres foros o de tres lugares ligados a la vida en las instituciones escolares. El primero, que es el foro educativo, el lugar pues natural en donde se desarrollan las relaciones institucionales, el lugar físico de la institución educativa. Allí la institución escolar puede fijar reglas de comportamiento, puede acordarse reglas de conducta, reglas para la convivencia. Están también los escenarios con proyección académica o institucional, cuando por ejemplo los niños, niñas y adolescentes se desplazan de la institución educativa y participan en actividades extramurales y en donde también pues se pueden fijar acuerdos frente a la convivencia, pero hay foros estrictamente privados del ámbito familiar, de la vida privada de los estudiantes, en donde las instituciones educativas no solo no tienen competencia, sino que sería inocuo, ineficaz intentar construir reglas para este ámbito. Y en cambio, si se fijan reglas en este ámbito, pues se va dejando un mensaje frente a la obligatoriedad de cumplir las normas, ¿no? Aquí cito un ejemplo, manuales de convivencia que incluían la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas dentro y fuera de la institución. Y entonces, cuando pensamos en esta regla, pues decimos, bueno, ¿y cómo hará la institución educativa para garantizar o exigir el cumplimiento de esta regla? Pues difícilmente, ¿no? Entonces, digamos que en esa extensión de la potestad sancionatoria de las instituciones, pues lo que se va generando frente a la relación con la norma es la idea de que las normas se pueden incumplir porque no siempre voy a tener a alguien que exija el cumplimiento de la norma. Claro, cuando la norma es construcción o es producto de un consenso, yo me puedo reconocer como autor de la norma y yo puedo reconocer que hay una necesidad, que hay una proporcionalidad en la regla mínima de convivencia, ahí mi relación con la norma cambia. ¿Cuáles son los escenarios más comunes? ¿Cuáles son los conflictos que han llegado con mayor frecuencia al juez de tutela? Nosotros identificamos 4 tipos de faltas que en este ejercicio de revisión que hace la Corte Constitucional de los fallos de tutela proferidos en los distintos distritos judiciales, pues eran los conflictos más recurrentes en donde niños, niñas y adolescentes le pedían al juez de tutela que verificara la garantía del derecho sustancial o del derecho procesal en los casos en donde se encontraban frente a sanciones de sus instituciones escolares. Uno de esos ámbitos está ligado con las reglas que los manuales de convivencia imponían o imponen, todavía tenemos casos, sanciones a la maternidad, a las estudiantes embarazadas, a la paternidad, a los padres, a los estudiantes que eran padres y en algunos casos a los estudiantes que habían decidido conformar una familia. Entonces encontrábamos ejemplos desde medidas como la desescolarización de estudiantes embarazadas, cambio de jornada, prohibición de, restricción del cupo para el año siguiente, con enunciados como este es un colegio para señoritas y no para mujeres casadas o con hijos. Afirmaciones como esas encontramos en los manuales de convivencia. El caso más reciente es esta, la T085 del 2020, y frente a este escenario jurisprudencial, la Corte destaca, uno, que este tipo de reglas
constituyen una violación de los derechos fundamentales de los y las estudiantes a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la libertad de conciencia y una muy relevante a la protección especial a la familia y a la maternidad. O sea, si la familia y la maternidad tienen protección de rango constitucional en nuestro Estado, pues sería contrario a la Constitución que se sancione a quienes han optado por esta decisión que está amparada en el ámbito de los derechos. El otro escenario referido a las faltas por consumo, porte y tráfico de sustancias psicoactivas, pues claro, este es un escenario muy sensible, pero se han hecho algunas precisiones en donde, en primer lugar, es válido las restricciones frente al porte y consumo y frente a la venta de sustancias psicoactivas en las instituciones. Naturalmente, esta restricción es constitucionalmente válida. Pero lo que no puede hacerse es sancionar el consumo, porque además nuestro Estado ha hecho un tránsito con el ánimo de sacar del ámbito sancionatorio un hecho que debería ser tratado desde el ámbito de la salud pública. Entonces aquí las normas de la escuela no pueden ser más restrictivas o más punitivas que las propias reglas del Estado. Entonces siempre reconociendo desde el enfoque de los derechos que la escuela es un ámbito de protección, es un ámbito seguro y es un ámbito de orientación frente al cuidado, frente al autocuidado, frente al cuidado de la salud, pero que no podrían ser abordadas como medidas sancionatorias que impliquen, por ejemplo, la exclusión o no permanencia en el sistema educativo. El tercer grupo de faltas, las referidas a la orientación sexual, a la sexualidad y a las manifestaciones de afecto. Este ámbito es protegido por el libre desarrollo de la personalidad. Aquí, pues, es relevante, es icónico el caso de Sergio Urrego, que además es un caso que permitió a la Corte Constitucional diagnosticar todas las fallas frente a la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que se creó en el 2013 y que fijaba unas obligaciones en distintos niveles para todos los actores del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, entre esas obligaciones la de revisar y actualizar los manuales de convivencia. Sin embargo, el caso de Sergio Urrego revela pues que estas obligaciones no se habían cumplido. Se expone una sentencia en el 2015 que desarrolla que integra muchas de esas subreglas que ya se habían venido desarrollando en este tema. Y bueno, la decisión o el fallo finalmente integra 3 componentes que me parece que vale la pena destacar, en tanto se reconoce que las instituciones educativas también generan conflictos al interior de la institución cuando permiten la prevalencia de estereotipos ligados al género, permiten la prevalencia de hechos que generan discriminación y que desconocen la diversidad, que desconocen los derechos alrededor de la identidad de género y la orientación sexual de sus estudiantes, y que en ese sentido tienen que promoverse medidas para que se corrijan, para que haya garantías de no repetición de esos hechos vulneratorios y en donde se puedan asumir posturas de aprendizaje frente a estos casos. En el caso de Sergio Urrego, por ejemplo, se incluyen en las órdenes medidas para restablecer el derecho a la memoria y a la verdad, como una placa conmemorativa, el grado póstumo. Se reitera la obligación legal de la conformación del Comité Nacional de Convivencia Escolar a los otros actores del sistema, y entonces aquí también hay órdenes para el Ministerio de Educación Nacional, órdenes que ya estaban en la ley, que ya estaban en la regulación del 2013. Yo estoy aquí apoyándome de una infografía que hace Colombia Diversa, que puede ser consultada en su página web. Y en esas órdenes expresas al Ministerio de Educación, pues lo que hace es reiterarse lo que ya en el 2013 había señalado la ley, y es
en el marco de ese Sistema Nacional de Convivencia Escolar, los comités de convivencia escolar, el sistema unificado de información, las rutas y protocolos de atención tienen que estar o tenían que estar implementados ya para el 2015. Este proceso, infortunadamente, pues no se concluyó en los términos en que se había iniciado, pero es un hito en donde ese diagnóstico del incumplimiento de la ley permite observar cómo se llega a hechos tan lamentables como los que se evidenciaron en el caso de Sergio Urrego. Y bueno, hay otras obligaciones que también se derivan de esta decisión judicial, que integran, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo y al Consejo Seccional al Consejo Superior de la Judicatura, en tanto debe divulgarse no solamente el texto de la sentencia, sino también de todas estas subreglas jurisprudenciales que se han construido para orientar la convivencia escolar. Entonces, como no solamente es una tarea del Ministerio de Educación y del Ministerio Público, sino también de jueces y juezas, hacer un ejercicio de promoción del discurso de los derechos para evitar y prevenir que situaciones como estas se vuelvan a repetir. El último escenario que es un escenario también muy nutrido, es el de las faltas referidas a la apariencia personal de los estudiantes. Dentro de las manifestaciones de la identidad personal y de la expresión del género, se incluye naturalmente la forma en que todas las personas exteriorizamos nuestra apariencia. Y entonces aquí esa exteriorización de la apariencia está amparada por el libre desarrollo de la personalidad, está amparada por el derecho a la no discriminación, y en ese sentido las instituciones escolares no pueden imponer una visión hegemónica frente a la apariencia personal. No pueden imponer una expectativa hegemónica que, por ejemplo, fije estereotipos ligados al género, ¿no? Porque aquí encontramos muchas faltas en donde se sanciona, por ejemplo, el cabello largo, los niños no pueden tener el cabello largo, y allí lo que se encuentra es un elemento sospechoso de discriminación ligado a una expectativa de género, ¿no? Los hombres tienen el pelo corto, por lo tanto, los estudiantes no pueden tenerlo largo. Claro, esta expectativa de género, que hace parte de un discurso hegemónico sobre cómo se construye lo femenino y lo masculino, no puede ser tolerado en el ambiente escolar, porque una cosa es orientar reglas ligadas a la higiene y a la salud, y otra cosa es imponer sanciones a quien disienta de la forma en que se ha fijado un patrón estético. Entonces, en casi todos estos escenarios, lo que ha hecho la jurisprudencia constitucional es hacer un test de ponderación para valorar si esas medidas son idóneas, si esas medidas son necesarias, y si, aunque resulten idóneas y necesarias, resultan proporcionales frente a los fines que las instituciones en algunos casos declaran. Claro, en muchos de esos casos, por ejemplo, en temas de apariencia personal, se encontraba que la imposición del corte de cabello, pese a que las instituciones afirmaban que perseguían un fin constitucionalmente válido, como la salubridad, evitar la pediculosis o evitar accidentes en la modalidad de máquinas, pues cuando se aplicaba el test de ponderación se encontraba que en algunos casos las medidas no eran idóneas, no permitían cumplir la finalidad declarada por la institución. En otros casos no eran necesarias porque existían otras medidas alternas menos lesivas de los derechos y que cumplían con la misma idoneidad la finalidad propuesta, y que cuando resultaban necesarias, o en el caso de que resultaran necesarias, pues eran desproporcionales, pues implicaba una carga excesiva para los afectados frente a sus derechos. En materia o en el aspecto procesal, pues el aspecto procesal como manifestación del debido proceso supone que las instituciones escolares deben fijar etapas que permitan garantizar los derechos de los estudiantes cuando están en el marco de un proceso que podría conducir a una sanción. Y allí pues se han tomado las orientaciones básicas
en este tema que en términos generales se ha construido, ¿no? Y es el derecho a conocer, que estamos frente a un proceso en donde eventualmente podríamos resultar sancionados, el que se tenga el derecho a controvertir las pruebas y asumir la defensa, que ese proceso tenga unas etapas que son ajustadas a las normas constitucionales, y eso supone pues que no son procesos secretos ni ocultos y que se puede contar con la debida representación y acompañamiento, que tengan unos términos, que haya unas autoridades identificadas y naturalmente que exista la posibilidad de imponer recursos. Estos procesos y cada una de estas reglas tienen que tener en cuenta la edad de los estudiantes, tienen que tener en cuenta el contexto que rodea la comisión de la presunta falta, tienen que tener en cuenta las condiciones familiares y, muy importante, que se privilegien las medidas pedagógicas y preventivas y se vayan sustituyendo estas medidas preventivas y pedagógicas de manera que podamos pasar de la sanción disciplinaria a las medidas pedagógicas. Y ahí hay un fuerte componente que se encuentra en lo que ha sido el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que es un sistema que convoca a procesos de mediación escolar, que convoca a salir de lo disciplinario y punitivo y recuperar ese aspecto pedagógico y formativo que es natural en las instituciones escolares. En esa medida, ese sistema nacional pues ha recogido lo que ya la jurisprudencia ha reiterado en muchos aspectos, y es que pues hay que identificar situaciones comunes que son propias de la convivencia escolar de cada institución, que hay que incluir y formular pautas y acuerdos que son construidos por los integrantes de la comunidad educativa. Casi que podríamos pensar en pactos de aula, ¿no? Pactos por grupo, porque todos los grupos tienen madurez psicológica distinta, tienen una edad distinta, y cómo esas pautas y esa clasificación de situaciones pues irán a conducir a unos protocolos de atención y de intervención, pero desde el ámbito formativo y desde la mediación escolar y no desde el ámbito sancionatorio. Bueno, voy a suspender aquí la presentación para pasar a las conclusiones. Y bueno, una de las conclusiones de esta revisión jurisprudencial y un poco que atienda al título que proponía es cómo los manuales de convivencia, el análisis que hacen los jueces y juezas en todos los distritos judiciales frente a esos conflictos de la convivencia escolar que nacen de esos reglamentos escolares, es un asunto de relevancia constitucional. Y es un asunto de relevancia constitucional porque allí se materializan esos principios y garantías constitucionales que el constituyente fijó en un proyecto de Estado para la libertad, para el ejercicio de los derechos, para el pluralismo, y que la escuela es un lugar de formación para el aprendizaje de esos valores. Y si la escuela es un lugar de formación para el aprendizaje de esos valores, esos reglamentos escolares no pueden desconocerlos. Y es ahí donde la función del juez de tutela como garante de la Constitución se materializa, porque la educación comporta un deber, pero permite el desarrollo de muchos derechos. Otro elemento a los que podemos llegar como elemento de conclusión es que las normas de la institución educativa constituyen pautas para aprender a convivir con los otros. Deben ser valorados como reglas mínimas, necesarias, proporcionales. Las reglas de la escuela no pueden ser más exigentes que las reglas del Estado. Si se les exigen cargas desproporcionales a niños, niñas y adolescentes en el marco de las instituciones escolares, y no se le hace un control de constitucionalidad a estas exigencias, estamos rompiendo esa finalidad de formación para la ciudadanía y para la democracia, porque no podemos esperar ciudadanos autónomos y responsables de la toma de sus decisiones si no los hemos formado para esto, ¿no? Si no hemos formado en el ámbito de la autonomía. En ese sentido, el juez de tutela es un garante de la integridad de la Constitución, y como tal
debe asumir con disciplina el cumplimiento de estas subreglas que han ido orientando desde la construcción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la forma en que se deben ir ajustando esos reglamentos escolares, pese a que la ley ya ha fijado plazos y pese a que se ha ido promoviendo la necesidad de que las instituciones educativas lo hagan, pues sabemos, y lo sabemos porque los casos siguen llegando a los tribunales, que aún quedan muchos pendientes en esta tarea, en donde aún el Sistema Nacional de Convivencia Escolar tiene falencias en el cumplimiento de esos objetivos, de esas etapas, y entonces el juez constitucional aparece como un juez garante que contribuye con la corrección de estas falacias. Y voy a cerrar recordando lo que la Corte Constitucional señala cuando en el caso de Sergio Urrego se preguntaba, bueno, los niños, niñas y adolescentes no son propiedad de nadie, no son propiedad del Estado, no son propiedad ni siquiera de sus padres. Le agregamos, no son objetos de protección, son sujetos de derecho. Y como tal son una libertad de información que merece una protección constitucional preferente, y esa protección constitucional preferente pues está en cada uno de los despachos judiciales y en cada uno de los escenarios de la vida cotidiana. Muchas gracias. Le doy nuevamente la palabra a la doctora Mónica Cuéllar para poder pasar al segmento de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, y vamos a las preguntas. Primera, ¿cuáles aspectos debe considerar especialmente el juez de tutela al analizar estos casos? Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, recogiendo esa hermenéutica constitucional, entonces tiene que comprender el contexto en el que se dan los casos, ese contexto situado en donde se incluye la edad, donde se incluye a su vez la naturaleza del conflicto por el territorio en el que se desarrolla, pero sobre todo tener en cuenta las subreglas que la propia jurisprudencia ha fijado, esas subreglas que han ido orientando en especial el tránsito de un sistema altamente sancionatorio, casi como un código disciplinario o a veces como un código penal, a un sistema en donde las mismas instituciones con la naturaleza formativa que tienen y con las herramientas pedagógicas con las que cuentan, puedan asumir un proceso de formación para la autonomía. Entonces, claro, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta que la Constitución es un límite, pero también orientar medidas pedagógicas. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es el tratamiento que se le debe dar al tema de los manuales de convivencia a largo plazo? Bueno, el tratamiento está fijado desde el 2013, ¿no? Y es que desde la ley que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar ya se había orientado una obligación, y era la de revisar los manuales de convivencia. De hecho, hay un instrumento que se creó en el 2015 con ocasión del cumplimiento de la sentencia de Sergio Urrego, en donde se fijaron unos criterios de evaluación para los manuales. Estaba pensado para un mediano plazo, ¿no? Para un año. Sin embargo, aún hay muchos municipios en donde esa tarea ha estado pendiente. Nosotros hemos hecho más o menos seguimiento de lo que ha pasado en nuestro distrito judicial, en nuestro municipio, y esa tarea no se ha cumplido al 100%, pese a que es una obligación que viene del 2013, que se reitera en el 2015, y bueno, ya estamos en el 2021, ¿no? Entonces, digamos que ahí la tarea es cómo los distintos actores del sistema se articulan para cumplir con esas obligaciones de adecuar los manuales de convivencia al discurso constitucional, por un lado, y por otro, como el juez de tutela sigue siendo pues un garante de la integridad de la Constitución, y frente a estos casos pues continúa haciendo su labor correctiva cuando los actores del sistema directos encargados pues no la han cumplido. Doctora, nos preguntan acá, ¿puede repetir el nombre del sistema?
Sí, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que es creado en la Ley 1620 del 2013. Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Última pregunta, doctora. ¿Qué medidas de pedagogía constitucional puede ordenar el juez de tutela? Bueno, hay una sentencia, pero no tengo acá el número, hay una sentencia muy bonita en donde la Corte Constitucional, de manera reciente, cuando produce la decisión, le remite una carta a la estudiante explicándole el sentido del fallo. Y a mí me parece que es un caso muy bonito en la medida en que el juez entiende que este caso de relevancia constitucional no es un caso en donde su auditorio sea los expertos en derecho, sino que su auditorio son niños, niñas y adolescentes, y entonces el juez, a través de la carta, le explica a la estudiante el fallo. Y me parece que ese ejemplo lo destaco porque es un poco lo que a veces se olvida en la escuela, que es el escenario de formación por excelencia, ¿no? Y entonces, cuando tratamos un conflicto como un asunto disciplinario sancionatorio, perdemos ese valor de la formación. Entonces, en este caso, cuando el juez de tutela hace una carta para explicarle a su auditorio, que es una estudiante, el sentido del fallo, pues nos está recordando a su vez como en este escenario de la convivencia escolar hay muchas estrategias para hablar de la Constitución, para hablar del discurso de los derechos, para vivir el discurso de los derechos en la vida cotidiana, que no es suficiente con tener una cátedra en donde enseñemos sobre derechos humanos. Que esa cátedra, en cumplimiento de lo que dice la Constitución, para hablar del discurso de los derechos, se pierde en el vacío si en las relaciones cotidianas no vivimos las relaciones a partir del discurso de los derechos. Si se normalizan situaciones de agresión, de violencia, de discriminación, porque están avaladas en una norma del manual, pues estamos rompiendo con la obligación constitucional que el constituyente fijó de hacer promoción de la Constitución y del discurso de los derechos en el ámbito escolar. Entonces, las decisiones judiciales son de por sí un espacio pedagógico para el aprendizaje en el discurso de los derechos. Tiene la relevancia constitucional porque allí esa interpretación en donde se fija la relación con las normas, en donde se fijan la necesidad de aprender de la diversidad, allí hay un discurso que ya se puede constituir como un discurso pedagógico. Y desde luego, cuando niños, niñas, adolescentes viven en un ambiente en donde no hay relaciones regladas por el ejercicio de los derechos, pues allí hay una ruptura frente al aprendizaje sobre los derechos. ¿Podemos aprender derechos recitando lo que dice la Constitución? No, aprendemos derechos cuando vivimos en la vida cotidiana, en el ejercicio y en el disfrute de los derechos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ana Patricia por su clara y pertinente exposición sobre el tema de protección de los derechos fundamentales por parte del juez de tutela. Sin lugar a duda, y como usted lo ha manifestado, doctora, en su intervención, la escuela, el aula, es un espacio importante para la promoción del respeto a los derechos fundamentales. Un adecuado manejo del tema por parte de las diferentes instituciones impactará en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.